Hola, buenas noches. ¿Me llegan a escuchar? Perfecto. Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, toda mi pantalla. Listo. ¿Lo pueden apreciar? ¿Pueden ver toda mi pantalla? Por favor, confirmen si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Ya. Vamos a empezar. Le dije que la vez pasada hicimos con circuitos, modelamiento y circuitos eléctricos. Entonces, solamente habíamos visto mallas que tienen resistencias, bobinas y capacitores. Pero les quise dar un plus para que algunos que están en cuarto o tercer ciclo en la parte electrónica, mecatrónica, puedan entender un poco más cuán amplio puede ser el modelamiento de circuitos eléctricos. No solamente se limita a resistencias, bobinas y capacitores, sino podemos aplicarlo en transistores, cualquier tipo de transistores también. Y en esta ocasión vamos a hacer amplificadores operacionales, que se llaman normalmente OPAM. ¿Ok? Veamos, el puntero láser. Este es el OPAM, es un circuito integrado, hay de diferentes códigos para diferentes aplicaciones, pero nosotros vamos a ver la aplicación general, que son OPAMs de manera general. ¿Ok? Veamos. Este es el circuito que parece un triángulo. La parte negativo va a haber una tensión de entrada. En la parte positiva también una tensión de entrada. Entonces, ¿cuál es la salida de este sistema? Va a ser el B sub 0, que es esa salida. O sea, como panes podemos tener dos entradas y una salida. Pero eso ya tendría que ser un sistema MIMO. Pero como yo le dije, nosotros vamos a ver el sistema SISO nada más, que es una entrada y una salida. Entonces, a una de ellas, o tanto a la entrada de la tensión negativa o positiva, le vamos a aterrar. Va a ser cero, va a ser tierra, mejor dicho. ¿Ok? Esa va a ser nuestra aplicación. Vamos a tener tensión en parte negativa, en la parte positiva del OPAM. Y la salida va a ser el B sub 0. Bueno, característica del OPAM. Lo bueno del OPAM, muy aparte a comparación de los transistores, amplifica, tiene una alta ganancia y también tiene una alta impedancia de entrada que facilita, bueno, puede filtrar corrientes no deseadas. También tiene baja impedancia de salida y alta ganancia. Veamos. En esa parte donde tenemos el menos de más, hay una impedancia. Donde si hay una impedancia, hay un diferencial de tensión. ¿Ok? Entonces, pero como dije, en los opanes tenemos una alta impedancia de entrada. Por lo tanto, si tenemos una alta impedancia acá, la corriente que fluye por la entrada negativa o también por la entrada positiva va a ser igual a cero. Entonces, cuando pasa eso, se va a cumplir esto. De manera general, en todos los opanes, en configuración ideal. Porque si ustedes quieren hacer configuraciones reales, a comparación de los transistores, se complica mucho la parte matemática. Entonces, si consideramos eso, que flujo de corriente de entrada en entrada negativa, en entrada positiva, es igual a cero, entonces podemos deducir que la tensión P es igual a la tensión N. Y con esa propiedad vamos a resolver todos los circuitos con amplificadores operacionales, que son los opanes. Con esta simple propiedad, tiene su misma característica intrínseca del OPAN. Si tienen alguna duda con respecto a esto o quieren profundizar, se gustan al final de la clase me hacen las preguntas correspondientes. Y si quieren más información, les voy a dar más información sobre panes, tengo mucha información sobre esto, más ejercicios, pero quiero que tengan la noción que va a ser de manera ideal. Veamos. Configuraciones. En los opanes, en los circuitos, vamos a tener dos tipos de configuraciones.
El primero es amplificador inversor. ¿Qué significa inversor? Que la tensión de entrada, el B sub I, va a afectar a la entrada negativa del op-amp. Y la entrada positiva se va a aterrar. Entonces, como le dije, vamos a tener una entrada y una salida, que es el B sub 0. ¿Ok? Resolvamos este circuito, que es muy sencillo. Presten atención nada más. Yo le dije que la tensión en la entrada negativa va a ser igual a la tensión en la entrada positiva. Considerando eso, esa tierra la vamos a pasar acá. Acá en el libro, yo saqué el libro que le llama masa virtual, pero la mayoría de los profesores o algunos libros en sí lo llamamos tierra virtual, que va a ser acá. Entonces, si esto va a ser tierra, o sea, tensión igual a 0, y luego tenemos que considerar el flujo de corriente. El flujo de corriente consideren que va desde alto potencial a un bajo potencial, para generar una diferencia potencial que genera una corriente. Entonces, la corriente va a ir desde la entrada, la tensión B sub I, hacia B sub 0. ¿Por qué? Porque por esta parte, que es la entrada negativa del op-amp, no pasa corriente de manera ideal. Entonces, considerando esa propiedad, tenemos tierra, que es tensión 0. Entonces, como la corriente que pasa por acá, por la resistencia R1, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia R2, hagamos las simples ecuaciones. Entonces, la corriente que pasa por acá, por R1, va a ser igual a la diferencial de tensión entre la impedancia total. Entonces, la diferencial de tensión va a ser B sub I menos este punto, diferencial de tensión en este punto, que nosotros hemos considerado como tierra. Entonces sería B sub I menos 0 entre la impedancia total. En esta ocasión tenemos una impedancia totalmente resistiva, entonces es R1. Sigamos. Yo le dije que esa corriente va a ser igual a la corriente que pasa por R2. Entonces, hallamos la corriente de R2 en función de las tensiones. Va a ser igual a 0, que es acá tierra, menos la tensión de salida B sub 0. Ese diferencial de tensión entre R2. Tenemos una ecuación donde tenemos resistencia, los valores de resistencias y los valores de tensión de entrada y de salida. Simplemente operamos. Esto B sub 1, B sub I menos 0 es igual a B sub I. Y 0 menos B sub 0 va a ser menos B sub 0. Tenemos esta ecuación. Despejamos porque, ojo, nuestro objetivo va a ser hallar la función de transferencia. Porque con la función de transferencia vamos a comprender el sistema. Cómo se comporta el sistema. Y nuestra función de transferencia, por obvias razones, simple vista, va a ser B sub 0, que es la tensión de salida entre la tensión de entrada, B sub I. Teniendo eso en consideración, tendríamos finalmente, más que todo, la fórmula general para este tipo de configuración. Veamos. La tensión de salida, entre la tensión de entrada, va a ser igual a menos R2 entre R1. Ya. Este menos, con funciones, supongamos que tengamos funciones senoidales o señales cuadradas, este menos significa un desfasaje de 180 grados. Desfasaje. Ahorita, acá lo vamos a ver en simulación, cómo afecta este negativo en la salida. ¿Okay? Va a haber un desfasaje. Y como esto son valores constantes, que nosotros lo determinamos, va a ser nuestra ganancia.
Entonces, si nosotros ponemos en R2 10K y en R1 1K, al final nuestra ganancia, ¿cuánto va a ser? Menos 10. Ese menos significa desfasaje, va a ser menos 10. Alta ganancia, bastante ganancia, es mucha ganancia. Sigamos. Habíamos visto esto, la parte de configuración inversor. Veamos el amplificador no inversor. A comparación del inversor, la tensión de entrada va referente a la entrada negativa del op-amp. Pero en este caso, la tensión de entrada va a estar a la entrada positiva del op-amp. Y la parte negativa se va a aterrar con una resistencia, una impedancia. Sigamos, con la misma propiedad, considerando que el op-amp es ideal. Como el flujo de corriente entre la entrada positiva y negativa es cero, entonces B sub I, la tensión de entrada, va a ser igual al que sale en este punto. Con esto también podemos decir que la corriente que fluye por R1 y R2 es igual. De nuevo aplicando la misma analogía en el problema anterior. Tenemos diferencial de tensión 0 menos B sub I entre R1. ¿Okay? Muchos se preguntarán por qué la corriente va desde tierra hacia una tensión. ¿Okay? Tengan en cuenta, por teoría, que el flujo de la corriente lo determina diferencial de tensión. El flujo de corriente va desde el potencial hasta menor potencial. Eso que nos indica que 0 es nuestro mayor potencial y va a haber un potencial negativo en la salida. ¿Ok? No necesariamente vamos a tener una fuente positiva y la corriente su fin va a ser terminada en tierra. No, no necesariamente. ¿Ok? No se confundan con esta parte. Sigamos. Profe, disculpe. Sí. Disculpe, entonces, ¿quiere decir que la fuente de entrada va a ser negativa? Claro, porque mira, si tenemos acá B sub 0 y acá B sub 1, el flujo de corriente va a ser por acá. No necesariamente negativa, puede ser positiva o negativa, pero el flujo de corriente va a ser por ahí. ¿Entienden? Porque el flujo de corriente va desde mayor diferencial, bueno, de potencial a menor potencial. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto en los circuitos que nosotros determinamos la dirección de la corriente, pero al final, cuando tenemos la ecuación general y asumimos ciertos valores, podemos determinar si ese flujo, ese sentido de la corriente que nosotros habíamos impuesto es correcto o no. ¿Ok? Quiero que tengan eso en claro. El flujo de corriente que vamos a determinar a partir de ahora en todos los circuitos va a ser convencional, con el fin de hallar las ecuaciones y hallar la función de transferencia. Pero ya, si tú quieres ver en sí el flujo real, bueno, la dirección real de la corriente, tienes que dar ciertos valores, mediante las ecuaciones que nosotros habíamos hallado y determinar si en sí es positivo o negativo. Si te sale positivo es porque el sentido de la corriente convencional que tú le habías asignado es correcto. Pero si sale negativo, entonces el sentido de la corriente que tú le habías asignado es incorrecto. Tienes que cambiar de sentido nada más. Si iba de horario, va antihorario. ¿Ok? Entonces, tenemos un diferencial de tensión. 0 menos B sub I. 0 menos B sub I, porque corriente va en ese sentido. Entre la impedancia. La impedancia es totalmente resistiva por ahora. Estoy dando una introducción con impedancias netamente resistivas para que tenga una mayor comprensión general de todo el circuito. La segunda parte. Tenemos diferencial de tensión. B sub 0 menos B sub I entre la impedancia total, que es R2. Operando todo esto, bueno, obviamente operando el B sub I pasa al otro lado
y luego factorizamos, tendremos esta expresión que es 1 entre R1 más 1 entre R2, despejamos, y al final tenemos esta expresión. Que siempre tenemos que buscar la función de transferencia. La función de transferencia es la salida con respecto a la entrada. Entonces, teniendo esa relación de la tensión de salida con respecto a la entrada, hallamos que es 1 más R2 entre R1. En esta configuración se llama no inversor porque es positivo el factor de ganancia. Significa que no está desfasado, no hay un desfasaje. Que en la configuración inversora hay un desfasaje en menos, es menos 1, significa un desfasaje de 180 grados. Pero en esta ocasión no hay. Profe, entonces ahí estaría en fase. Claro, está en fase, exacto. No está desfasado, está en fase, correcto. A comparación de acá. Pero en la mayoría de los circuitos, bueno, por no decir en todos, se usa configuración inversora. ¿Ok? Sigamos. Veamos el ejemplo 1. Ya vimos allá los circuitos con impedancias netamente resistivas, puramente resistivas. Entonces veamos este ejemplo. Antes de hacer las ecuaciones, quiero que observen el op-amp. ¿Dónde está tu tensión de entrada y dónde está tu tensión de salida? Para que veas qué configuración es y cuál va a ser tu comportamiento final. Porque tú, a simple vista, observando este circuito, tú puedes determinar, bueno, puedes predecir cómo va a ser el comportamiento de tu salida. Puedes predecir. Y según esa predicción, puedes hacer tus ecuaciones. Bueno, en este circuito de manera general, tenemos un op-amp. Tenemos una tensión de entrada y una tensión de salida. ¿La tensión de entrada dónde está? Va a la entrada negativa del op-amp. Y la entrada positiva está aterrada. ¿Ok? Acá hay un flujo de corriente. En esta parte, ya no tenemos una impedancia totalmente resistiva, puramente resistiva, sino tenemos resistiva y capacitiva. Entonces, por Kirchhoff, si tenemos un flujo de corriente a este nodo, este punto, y la corriente por acá es 0, entonces la corriente se va a dividir, va a ser proporcional acá a las impedancias, tanto capacitivas como resistivas. Eso lo saben por circuitos eléctricos. ¿Ok? Tenemos un I sub 1, I sub 2, I sub 3. Veamos. Veamos con las ecuaciones. Ojo, tenemos acá en la configuración inversora. Entonces va a estar nuestra salida desfasada. Veamos las ecuaciones. Tenemos acá una tensión de entrada E sub I, una tensión que es tierra, nosotros vamos a llamar E', y la tensión de salida es sub 0. Entonces, primera, para allá la corriente I sub 1. I sub 1 va a ser igual a diferencia de tensión, diferencia de potencial, es sub I menos 0, que es el E', ¿cierto? Entre la impedancia total. La impedancia total o impedancia equivalente, que es puramente resistivo, va a ser R1. Esto va a ser igual a la suma de las dos corrientes, Kirchhoff de nuevo. I sub 2 más I sub 3 es igual a I sub 1. La sumatoria de las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Eso es una ley. ¿Ok? Sigamos. Con respecto a la parte capacitiva, el capacitor. Ahorita estamos hallando corrientes. ¿Se acuerdan que en los circuitos pasados, de la clase pasada, nosotros nos habíamos enfocado netamente allá en las tensiones? Entonces, ¿se acuerdan que la tensión en un capacitor es igual a 1 entre C por la integral de la corriente diferencial de T? Entonces, esa es la tensión, y si nosotros queremos hallar la corriente, derivamos en cada elemento, tanto izquierda a derecha,
el integral se va, entonces tendríamos, y obviamente más el 1 entre c lo pasamos a multiplicar, tendríamos que la corriente I sub 2 va a ser igual a c por la derivada del diferencial de tensión con respecto al tiempo. ¿Ok? Quiero que revisen esto. Son ecuaciones que todos deben saber. La clase pasada les dije eso, que podemos operar respecto a la tensión o respecto a la corriente. Y vamos a hacer esa jugada entre pasar de derivada a integral y de integral a derivada. ¿Ok? Entonces, el diferencial de tensión, ¿cuál va a ser? Va a ser E' menos E sub 0. Pero E' es 0. Entonces sería 0 menos E sub 0. Respecto al tiempo. Luego, veamos, I sub 3. I sub 3 es igual a diferencial de tensión entre la impedancia R2. Sería 0 menos E sub 0 entre R2. Despejamos, bueno, obviamente E sub 1, E sub I menos 0 es igual a E sub I. 0 menos E sub 0 va a ser menos derivada de E sub 0. El negativo pasa afuera, que es un factor menos 1. En esta ecuación general, que tenemos derivadas, aplicamos transformada de Laplace. El método simple, ya les di las ecuaciones, cómo va a ser derivada, cómo es Laplace de la derivada y cómo es Laplace de la integral. No hay mucha matemática en esta ocasión. Entonces, aplicando Laplace tenemos S sub I de S, R1 menos Laplace de la derivada de E sub 0 es igual a S, E sub 0 de S. Tenemos esta expresión menos E sub 0 de S entre R2. Tenemos E sub 0, factorizamos el E sub 0, luego operamos esta expresión, tenemos CR2S más 1 entre R2. Lado derecho tenemos E sub 0, tensión de salida, y lado izquierdo tenemos E sub 1, tensión de entrada. Entonces podemos hallar la relación, y esa relación va a ser nuestra función de transferencia. Entonces, finalmente, tenemos nuestra función de transferencia, que va a ser igual a menos R2 entre CR1, R2S más R1. ¿Ok? Si gustan, pueden aplicar ecuaciones de estado. No es muy complicado, porque ¿dónde está la ecuación? ¿Dónde está? Tenemos acá. ¿Se acuerdan que las ecuaciones de estado las sacamos de las ecuaciones diferenciales? Tenemos esta ecuación diferencial. Entonces tenemos una derivada que va a ser de orden 1. Entonces, la única, y cuando tenemos una derivada doble, va a ser de orden 2. Y si es de orden 2, ¿se acuerdan que tendríamos dos variables de estado? Pero en esta ocasión es una derivada. Tendríamos solamente una variable de estado, que sería el x1. Y es mucho más fácil de operar. Tiene solamente una función general, una ecuación general. ¿Ok? Pueden reemplazar esto. X1 es igual a E sub 0 y listo. Hagan sus ecuaciones, matrices de estado. Nada más. Bueno, en esta parte vamos a simular esto. ¿Ok? Vamos a abrir Proteus. Este es el Proteus para simular circuitos eléctricos. Yo tengo la versión 8.6. Vamos a hacer esta parte un poco rápido. Si algunos no conocen ese software, me avisan y yo hago un manual de este software, cómo iniciar. Entonces le damos en circuitos. Esperamos un poco. ¿Sí pueden ver esa pantalla? Esta pantalla de Proteus pueden ver. Sí se ve, profe, sí se ve. Sí se ve. Genial. Vamos a simular. Yo le dije las cosas, por ejemplo, la configuración inversora, que hay un desfasaje. Quizás algunos no me creen. Veamos. Vamos a elegir el OPAN, el TL074. Acá hay muchos OPANes, obviamente, pero yo uso el propósito general. De acá. ¿Okay? Algunos que tienen propósitos específicos, aplicaciones específicas con ciertos parámetros.
Vamos a agregar resistencia. Vamos a agregar capacitor electrolítico. Y nada más. Vamos a poner el op-amp. Acá tenemos la entrada positiva, la entrada negativa del op-amp, les dije. Entonces, vamos a hacer la primera parte de la configuración inversora. ¿Ok? Ponemos una resistencia. La resistencia, ¿a dónde va? A la entrada inversora. Luego tenemos otra resistencia. La resistencia a la parte inversora. Y a la salida. ¿Ok? La parte de entrada positiva del op-amp es tierra. ¿Se acuerdan? La configuración inversora. En esa configuración. La parte positiva va a ser tierra. Y la entrada va a ser en la parte negativa. Entonces, vamos a generar una entrada. ¿Cómo vamos a configurar? Vamos a poner un generador de funciones. Que va a entrar ese. Vamos a poner tierra. A ese ground. Y ese más, esa entrada positiva de op-amp, lo vamos a unir a tierra. Para que alguno no se confunda. Vamos a poner la tierra. ¿Ok? Los valores de las resistencias es 10K, 10K. Nuestra salida. ¿Cómo vemos nuestra salida? Con el osciloscopio. Le damos a la entrada, a la salida. Y también a la entrada. Queremos ver cómo se grafica la entrada y la salida. Veamos. Eso no lo vamos a configurar. No. Está por default. Entonces le damos Run. Y nos aparecen dos gráficas. ¿Ok? Esto de que estamos viendo es para configurar el generador de funciones. Esto es la salida digital del osciloscopio. Ok, veamos la función. Acá estoy configurando las amplitudes de la función. Y con eso se configura la frecuencia. Con los círculos plomos, la frecuencia, y con los círculos rojos, las amplitudes. Puede ser tensión pico-pico, todo eso. Entonces le damos frecuencia de 10. Acá apagamos toda la señal C, la señal D. Movemos el amarillo, movemos el azul. Agregamos el tiempo de muestreo. Las amplitudes. En 0.5 y este en 0.5. En 1 y en 1. 0.5. Vamos a ver si puedo agregar. No puedo agrandar esto. Ok. Tenemos. En el canal A, que nosotros habíamos puesto, es la salida. Acá ven que el canal A es el amarillo. Y el canal B es la entrada, que es el azul. Entonces, si pueden ver, hay un desfasaje. No está en fase estas señales. Tu salida con respecto a la entrada está desfasada en 180 grados. Entonces cumple lo que habíamos dicho. Y bueno, cumple la parte negativa, que es el desfasaje. Entonces veamos la relación de las resistencias. Tenemos R2 entre R1, que es la ganancia de la señal. En esta ocasión tenemos resistencia R1 10K y R2 10K. Entonces nuestra ganancia es unitaria. Como saben que nuestra salida es el amarillo, ven que hay una diferencia de un cuadrado, es por la saturación. Siempre esta simulación a veces considera algo real, muy aparte del ideal. Entonces, en la parte real siempre va a haber un corte, pese a que tenemos una ganancia unitaria. ¿Ok? Siempre va a haber un pequeño corte, una pequeña variación de tensión, pero es pequeña, porque en sí es casi similar. Veamos. Espero que hayan entendido eso, lo he demostrado que hay un desfasaje. Ponemos pausa. Y ahora vamos a poner ganancia de 2. Lo que sea ganancia de 2
tenemos que poner acá 20K. Ok, tenemos 20K, 10K. Le damos play. Y bien, en 0.5, de acá en 0.5, tenemos estas señales. La señal de salida es el amarillo y la señal de entrada es el azul. Entonces, la amplitud máxima de la señal de salida, que es el amarillo, con respecto a la señal de entrada, que es el azul, hay una ganancia. Bueno, es considerado 2. Vamos a ver acá, le damos en 1. En 1. Hay una ganancia. No va a ser extremadamente exactamente 2, porque le dije que hay una saturación, o sea, hay un recorte de tensión cuando se arman los circuitos. ¿Ok? La parte de abajo tiene esta salida por la saturación misma, por los mismos panes, porque no, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, de manera ideal, de manera matemática, tú dices, quiero una ganancia de 150. Y tú vas a decir, si en mi entrada le pongo 1 voltio, en mi salida voy a tener 150 voltios, no es así. Porque tu tensión de salida se va a limitar a la tensión de alimentación del OPAM. Por ejemplo, si el OPAM lo alimentas de 0 a 30 voltios, tu tensión de salida máximo va a ser 30 voltios. Y eso que hay una saturación a 28.5 por ahí voltios. ¿Ok? No es el valor máximo. Por eso, en la matemática podemos tener valores, ganancias extremadamente grandes, pero al armar los circuitos tenemos que considerar ciertos parámetros y condiciones de cada integrado de manera física. ¿Ok? Así podemos ir. Profe, disculpe, Sí, 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 dime. disculpe, ¿cómo sacó el osciloscopio y el generador de señal, por favor? Ok, ok. ¿Sí conoces el Proteus entonces? Sí, sí, pero no me acuerdo cómo sacar Ok. eso. Bueno, el osciloscopio y generador de funciones está acá. ¿Puedes ver este? A ver, no puedes ver. ¿Cómo hacemos? Damos a imprimir. ¿Verdad? Profe, sí, sí lo puedo ver, sí se puede ver, aunque chiquito, pero se ve. ¿La flecha sí se ve? Sí, se le ve el puntero, sí ve. Ya, genial. Entonces, tenemos en esta parte, que parece medidores, parece un multímetro, porque acá tiene un indicador. Y acá tenemos todos los indicadores que podemos tener. Por ejemplo, osciloscopio, análisis lógico, contadores, comunicación SPI, comunicación I2C, tenemos generador de señales, tenemos voltímetros, tanto DC como AC, tenemos batímetros. Acá están todos los instrumentos de medición. Acá tú ves instruments, que son los Gracias, instrumentos. profe, gracias. ¿Ok? Entonces, veamos. Si le damos ganancia 150K, si tenemos R2 150K, ¿sería cuánto de ganancia? Veamos. ¿Ven la gráfica? Veamos, vamos a cortarlo. En 5 y en 5. Hay una mayor ganancia, pero la señal, la forma de señal de salida se ha deformado un poco. Puedo decir bastante. Entonces, esta deformación se debe a que hay un límite de ganancia que tú debes dar a OPAM para cuando tú implementes un circuito de manera real. Porque en simulación y manera matemática salen valores que cualquiera quisiera tener, pero implementando no. ¿Ok? Esta es la Profe, configuración de... Sí, dime. también puede ser que el mismo capacitor no resiste esas altas tensiones, ¿no? Claro, es que acá ahorita no estoy usando capacitores. Esto solamente es impedancias netas puramente resistivas. Ya cuando veamos capacitores, va a haber una gran diferencia en la tensión, bueno, la señal de salida. Tenemos esta configuración que es inversora. Veamos, comprobemos la señal, bueno, ¿dónde está? Comprobemos la configuración de inversora. Y la tensión de entrada va a estar en la entrada positiva del OPAM. Veamos acá, entonces, suprimimos.
Tenemos todo esto. Entonces, si la tensión de entrada va a estar en la parte positiva, eso está bien. Esta es la positiva, la parte positiva va a ser nuestra entrada. Y luego tenemos R1. R1 va a la entrada negativa y la salida, falta una resistencia, a nuestra salida. Y la parte negativa yo le dije que 1 tiene que ser 0, entonces lo vamos a aterrar. Tenemos configuración, diferencia de resistencias es 1. Veamos la salida. Acá. Esta sería una saturación. Veamos acá, 5K. Listo. Entonces, tenemos las amplitudes y la frecuencia del generador. Vamos a darle en 0.1 en escala. Esto significa, estas ruedas es para escalar la función. Porque cada cuadradito va a tener un valor. Entonces con eso le escalamos. Tenemos que tener la misma escala para ver. Entonces, canal A el channel A es el amarillo. Y el channel B es el azul. El canal A obviamente es nuestra salida, el amarillo, y el azul es nuestra entrada. Quiero que noten que en esta ocasión está desfasado, está en fase. O sea, las dos señales están en fase. Y tenemos una pequeña ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, veamos. Porque nuestra función va a ser esta. Está en fase y nuestra ganancia total va a ser 1 más la relación de las resistencias. Como nuestra relación de resistencia va a ser 0.5, porque acá tenemos 5K y acá 10K, es un medio, entonces 0.5. 1 más 0.5 es 1.5. Entonces vamos a tener una pequeña ganancia de 1.5. Con esto podemos jugar las frecuencias y ver valores. Por ejemplo, si queremos ver los valores exactos, le damos en cursor, clic, y vamos acá. Espero que vean, por ejemplo, la tensión máxima de la salida es 4.9 voltios. Y la tensión de entrada máximo es 3.4. Entonces hay una ganancia, una relación de ganancia de la salida con respecto a la entrada. ¿Ok? Entonces hemos demostrado las dos configuraciones no inversoras e inversoras. Sigamos. Este ejemplo ya lo habíamos visto. Podemos simularle MATLAB. Vamos a abrir MATLAB mientras hacemos el ejercicio 2. Abrir MATLAB. Lo vamos a simular para ver el comportamiento. Ok. Veamos un método muy interesante. Este método nos facilita mucho en la parte operativa. Este método se llama enfoque de impedancias. Permite obtener la función de transferencia más rápido, reduciendo operaciones innecesarias. ¿Cuáles eran nuestras operaciones innecesarias? Veamos. Acá. Nuestras operaciones innecesarias era hallar la ecuación con respecto a la corriente. Luego despejar y hallar la ecuación general, la ecuación diferencial general. Y luego recién aplicar transformada en Laplace. Entonces, vamos a abrir MATLAB. Entonces, esas son operaciones innecesarias que cuando uno ya tiene un nivel, ya pierdes tiempo haciendo esas operaciones que te consumen más tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere? En la parte, este es un circuito de Lopan con configuración inversora, porque la tensión de entrada está en la entrada negativa de Lopan. Y nosotros habíamos hallado la fórmula general. ¿Dónde está? Inversora. La relación de tensión de salida con respecto a la entrada va a ser R2 entre R1. Pero si tú le das un cambio de perspectiva, quiero que lo veas de otra forma. R2 en sí, ¿qué es? Es la impedancia total. Yo le dije que la corriente es diferencial de tensión entre la impedancia total o equivalente. Entonces, veamos como R2 como impedancia total y R1 igual.
Entonces, al considerar esa perspectiva, tenemos que la expresión general de una configuración de Lopan inversora es menos impedancia total, Z2, impedancia total con respecto a la salida, entre la impedancia de entrada con respecto a la entrada. O sea, Z2 entre Z1. ¿Ok? Porque en esos dos lugares podemos tener impedancias. No podemos tener impedancia en más lugares. Si tenemos resistencia acá, ¿acaso influye en algo? No, porque es tierra. No hay flujo de corriente. ¿Ok? Si tenemos acá un capacitor o una bobina, tampoco. Entonces, en estos dos puntos son los únicos lugares donde vamos a tener impedancias. Puede ser capacitivas, resistivas o inductivas. Entonces, le vamos a llamar impedancia general. Z1, Z2. ¿Ok? Entonces, asumiendo esto, reduce totalmente nuestra operación matemática. Por ejemplo, la impedancia totalmente resistiva es igual a R1, pero nuestra impedancia capacitiva, aplicando transformada en Laplace, la impedancia, un capacitor va a ser 1 entre C de S. Anoten esto, porque veamos un ejemplo. Acá, resolviendo el ejemplo 1, que es este, con impedancias. O sea, vamos a hallar la impedancia Z1 de esto, total, y la impedancia Z2, que es la impedancia total de esto. O sea, la impedancia equivalente. ¿Ok? Entonces, hallando Z1. Z1 va a ser igual a R1, porque no tenemos otra impedancia. Solamente tenemos esta impedancia que es puramente resistiva. Luego, hallemos Z2. Z2 sí cambia la cosa, cambia la situación, porque tenemos en paralelo dos impedancias. Entonces, cuando tenemos dos impedancias en paralelo, tenemos esta fórmula general para hallar las impedancias. La impedancia equivalente, que es igual a 1 entre impedancia equivalente, va a ser la suma de las inversas de las impedancias. Cuando son impedancias de resistencia, impedancia netamente es R2. Quiero que noten esta parte. Cuando son capacitores, y ese es para todos los capacitores, aplicando transformada ya a Laplace, transformada a Laplace a esa expresión, siempre va a ser la impedancia 1 entre C por S. Siempre. ¿Ok? Esto va a ser nuestra impedancia en el capacitor. Siempre. ¿Y cómo es en el inductor? En el inductor es lo inverso, sería L por S. ¿Ok? Recordando esas dos expresiones generales ya aplicando transformada en Laplace, nuestras operaciones se reducen porque acá ya no tenemos ecuaciones diferenciales. Ya no tenemos que despejar, ya no tenemos que hallar la ecuación respecto a las corrientes. No, acá ya aplicamos impedancias de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, al tener esa expresión, que es la forma general para hallar las impedancias equivalentes, esto pasa a CDS, pasa arriba, multiplicamos, dividimos, al final tenemos que hallar Z equivalente, Z equivalente pasando a la derecha, igual pasa a multiplicar, dividir, Z equivalente va a ser igual a R2 entre 1 más R2C por S. Y este Z equivalente va a ser nuestro Z2. Entonces, por lo tanto, nuestra función de transferencia total va a ser igual a E sub 0 entre E sub I, que por enfoque de impedancias va a ser a menos Z2 entre Z1. ¿Ok? Entonces, como tenemos Z2, que es esta expresión, y Z1, que es esa expresión que es R1, simplemente a esa expresión le vamos a dividir R1. Y pasar a multiplicar a cada factor, quedaría así. ¿Acaso eso no es igual de lo que hagamos acá? Pero eso es más fácil. Ya no ves ecuaciones diferenciales. Nada. Ni el sentido de la corriente. No, simplemente aplicas la fórmula. Obviamente eso es cuando ya con la práctica ya tú sabes que, configuración inversora. Entonces tenemos eso menos Z2 entre Z1. Y sale todo. Porque en sí nuestro objetivo ya es hallar las impedancias. Ya no es nuestro objetivo hallar las ecuaciones respecto a la corriente, no. Y luego aplicar transformar en Laplace, no.
Ahora nuestro objetivo es hallar las impedancias totales y equivalentes. Y hallar las relaciones de esa impedancia. Porque nuestra función de transferencia va a estar en función de eso. ¿Ok? A ver, veamos MATLAB. ¿Dónde está? Acá está. Abrimos Simulink. Profe, disculpe, ¿por qué mencionó que el amplificador inversor es el que se usa más? Sí, porque en la mayoría de circuitos es el más usado por su misma configuración y más que todo por el tema de seguridad. Porque si tenemos, ejemplo, yo le dije que eso de flujo de corrientes entre la entrada positiva y negativa es ideal. Pero cuando tenemos circuitos reales, por ejemplo, los sopanes son muy usados para adquisición de datos. Por ejemplo, tú tienes una señal y quieres filtrar esa señal y tener solamente la señal que tú quieres, se aplica un circuito de opanes, que son, bueno, ya son opanes de instrumentación, netamente para adquisición de datos. Entonces, la configuración va a ser inversora, para que no tengamos, cuando tenemos circuitos reales, acá hay un pequeño flujo de corriente y acá hay un pequeño diferencial de tensión. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a incomodar, dificultar mucho si usamos la configuración no inversora. ¿Ok? Por eso. Por eso se usa la configuración inversora mayormente. Son, son cosas más avanzadas, pero espero que algunos se entiendan, algunos no quizás, pero quizás los noten, porque es importante. Veamos el Simulink. Le dije que iba a probar este circuito. Ok, veamos este circuito. Tenemos, ya saben todos, el scope, el mux, entonces el step, la función de interferencia continuous, y en bloques usados comúnmente está el comparador. Pero vamos a hacer solamente enlace abierto. Unimos, no es nada complicado, y acá vamos a ver la entrada. Configuremos la función de interferencia. En la función de transferencia tenemos esta expresión, menos R2 entre R1, C, R1, R2, S más R1. ¿Ok? Supongamos que R2 valga 10K. Bueno, 10. Sería menos 10. Y luego acá tenemos que sean 10K dando valores aleatorios, que sean 5. 5S y R1, 3. Apply, OK. Le damos Run. El tiempo de simulación. OK. Vamos a 80. Esperamos un rato. Listo. Veamos la salida. No hay nada. Es el factor 10 en la salida, no. Apply, OK. ¿El step está bien configurado? Sí. Esperamos un rato. Y aquí tenemos. No se visualizaba porque el negativo hacía que esta función sea en el, bueno, en el plano negativo, en el cuarto plano. Entonces tenemos este comportamiento. La sentada es unitaria, un escalón, y nuestro comportamiento es de esta forma. Ese comportamiento es solamente de este circuito, que en esta ocasión es una configuración inversora, y tenemos capacitores y resistencias. ¿Ok?
sea, el capacitor genera este comportamiento. Porque si fuera netamente pura resistiva, se dispararía y tendríamos solamente una ganancia proporcional. Cuando solamente tenemos resistivo y ganancia proporcional. Ejemplo, acá. En esta ocasión, y acá también, nuestra ganancia es una constante, porque estos valores nosotros le damos, determinamos. Entonces, teniendo una ganancia constante, se llama, el parámetro se llama una ganancia proporcional. Que este parámetro es importante cuando veamos PID. Porque cuando veamos, bueno, acá puse un ejemplo más adelante de PID. PID siempre es el término independiente, o sea, es la ganancia. La ganancia proporcional es el término independiente, que no tiene ni un S. Luego vamos a ver el término derivativo e integral. ¿Ok? Entonces, este es el comportamiento de este circuito. Si tú lo implementas, te va a salir así. Bueno, con algunas pequeñas variaciones. Esto puede ser menos. La función no puede ser tan continua, quizás sea un poco con ruido. Porque los mismos cables o mismo protowar generan ruido. Si no lo sabían, ahora lo saben. Por eso les recomiendo que cuando hagan circuitos, la distancia entre punto a punto no usen cables largos. Siempre usen cables cortos, traten de maximizar su espacio, bueno, minimizar su espacio para maximizar la ganancia y así minimizar el error y minimizar el ruido. Porque cuando tú tienes cables largos, el mismo protowar, los mismos circuitos, el mismo ambiente, todo eso genera ruido en tu circuito, entonces va a variar la función de salida. ¿Ok? Este es el ejemplo 1. Bueno, este es aplicando enfoque de impedancias, el ejemplo 1, y al final obtuvimos la misma función de transferencia. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2, a comparación del ejemplo 1, en el Z1 ya no tenemos una impedancia totalmente resistiva. Tenemos en paralelo un capacitor. Entonces, por enfoque de impedancias, para hacerlo más rápido, porque ustedes ya saben, esa es una configuración inversora. ¿Por qué? Porque la tensión de entrada está entrando, bueno, a la entrada negativa del op-amp. Entonces es una configuración inversora y tenemos esta expresión. Que la función de transferencia, o sea, la relación de la tensión de salida con la tensión de entrada, va a ser igual a menos Z2 entre Z1. Que, considerando que Z2 es esta impedancia y Z1 es esta impedancia. Hallando Z1. Z1 es, obviamente, es la impedancia equivalente de R1 con C1. Entonces sería 1 entre R1 más 1 entre C1 por S. Resolviendo esta expresión, paso arriba, multiplicas y sumas y pasa a dividir, y despejamos Z1. Y tenemos Z1. Z2, lo mismo. Tenemos una impedancia resistiva y capacitiva, entonces aplicamos lo mismo, operamos, despejamos y tenemos Z2. ¿Ok? No se preocupen que estos PPT se suben al Drive, lo pueden revisar. Si quieren corroborar la parte matemática y la parte operacional. Y veamos, la función de transferencia total, que es nuestro objetivo. Y es la relación de la tensión de salida entre la tensión de entrada, que es igual a menos Z2 entre Z1. Z2 es igual a esta expresión, Z1 igual a esta expresión. Entonces, por método de oreja, el tema al dividir estas dos expresiones, que son dos fracciones, tenemos esta expresión total. Pasando a multiplicar R2 y R1 a cada factor, tenemos esto. En este ejemplo anterior, el S factor S, bueno, la variable S es el estado, estaba en el denominador. Y la mayoría de las operaciones o en los circuitos que hemos visto estaban en el denominador. Pero en esta ocasión está en el numerador, en el denominador. O sea, el orden del numerador es igual al orden del denominador. Es de orden 1, ambos. ¿Ok?
Les voy adelantando una cosa. En el numerador hallamos los, eh, los ceros. Y en el denominador, los polos. Eso nos va a servir cuando veamos el lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? Polos y ceros. Si tenemos... Profe, ahí falta un menos nada más, ¿no? Sí, sí, acá falta un menos. ¿Lo corrijo? No, ese no es. ¿Dónde está? Sí, acá está. Todo hice en uptime, así que no hay problema. Listo. Tenemos esa expresión. Sigamos. Ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos dos opanes. Esto se llama multietapa. ¿Por qué multietapa? Porque tenemos varias etapas de opanes. En este ejemplo, a ver, tenemos que poner el puntero láser. Es monoetapa porque tenemos una etapa de opanes. Una etapa de un opan. Entonces, acá tenemos dos opanes, entonces es multietapa. Tenemos dos etapas en esta ocasión. Se complica un poco más cuando tú tienes experiencia y ya sabes el método eficiente para hallar de manera rápida una función de transferencia, no, se va a hacer muy sencillo, pese a que tenemos capacitores de resistencias y las operaciones y las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tendríamos? Tendríamos que acá tener la relación de I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, y I sub 5, I sub 6, considerando que I sub 5 es igual a esas corrientes. Entonces, si hubiéramos hecho con enfoque de ecuaciones diferenciales, hubiéramos tenido muchas ecuaciones, la operación matemática hubiera sido más larga y después tendríamos que aplicar transformada de Laplace. Pero, como ya les enseñé el truco, espero que hayan entendido un poco, y si no, la práctica, o me preguntan al final. Entonces, la función de transferencia total va a ser igual a G de S. G de S va a ser igual a la relación E de S entre E e I de S, o sea, la tensión de entrada, por la relación de E sub 0 de S entre E de S. ¿Por qué? Porque al final se elimina E de S, ¿y qué queda? E sub 0 de S con E sub I de S, que es la función de transferencia en sí. La salida respecto a la entrada. Pero como son dos etapas, por eso tenemos multiplicación de dos fracciones. Si tuviéramos tres etapas, tendríamos tres ecuaciones, bueno, multiplicación de tres fracciones. Veamos, analicemos por partes. Esto se analiza etapa por etapa para que no se complique nada. Analicemos. E sub 0 entre E sub I de S va a ser igual a menos Z2 entre Z1, ¿correcto? Que Z2 es esta impedancia total, es impedancia equivalente. Y Z1 es impedancia equivalente. Luego, E sub 0 de S entre E de S, aquí va a ser igual a menos Z4 entre Z3. En esta ocasión, Z4 es puramente resistivo. Y Z3 es puramente resistivo también. Entonces no hay ningún problema. Por eso en Z3 y Z4 pusimos R3 y R4, respectivamente. No hay ninguna operación matemática, es directo. Luego, hallemos Z1. Z1 es la relación equivalente, bueno, la impedancia equivalente de estas dos impedancias, impedancia resistiva y capacitiva. Veamos. En esta ocasión habíamos hecho la fórmula general, la expresión general y todo eso. Pero hay una expresión más simplificada, que es la multiplicación de impedancias entre la suma de impedancias. O sea, sería la impedancia de R1 por la impedancia de C1 entre la suma de sus impedancias. Esa es la expresión más simplificada para hallar la impedancia equivalente en paralelo. Eso es también círculos eléctricos 1. Y lo han visto hasta en academia también. Entonces, tenemos multiplicación de impedancia, porque la impedancia en el capacitor es 1 entre C1 por S, C1, capacitor 1.
por la impedancia de la resistencia, que es R1, entre la suma de las impedancias. 1 entre C1 por S más R1. Entonces, operando todo esto, vamos a tener esta expresión. Lo mismo va a pasar con Z2. Z2 tenemos en paralelo, igual. Aplicamos multiplicación de impedancias entre suma de impedancias. Multiplicación de impedancias entre suma de impedancias. Operamos y tenemos esa expresión que es similar al Z1. ¿Por qué es similar? Porque tenemos un capacitor en cada Z y una resistencia, y está en la misma configuración. Entonces, por lo tanto, nos tiene que salir igual. Entonces, tenemos Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos en la función de transferencia general. Tenemos que S sub S entre S sub I de S es igual a menos Z2 entre Z1. Entonces tenemos esto. Menos Z2, que es esta expresión, entre Z1, esa expresión. Luego multiplicar por otra fracción, que es E sub 0 entre E. Aquí es igual a menos Z4 entre Z3. Z4 que es igual a R4. Z3, R3. El menos por menos se van. Menos por menos es más. Entonces, ¿qué podemos concluir de la función de transferencia general? Que nuestro sistema va a estar en fase. Nuestra salida va a estar en fase con respecto a la entrada. ¿Ok? Porque si tenemos dos etapas y ambas etapas son inversoras, entonces sería menos por menos más. Si tuviéramos acá una etapa inversora y acá una no inversora, tendríamos menos por más, menos. ¿Ok? Entonces así tendríamos, si tendríamos más etapas, así tendríamos la relación si está en fase o no. Entonces nosotros podemos a simple vista, sin hacer operaciones, determinar si nuestra salida va a estar en fase con respecto a la entrada. Así de simple. Sabiendo la configuración de cada pan. Entonces, tenemos esta función de transferencia total. Tenemos, obviamente ya tenemos factor de R4 y R3. Y tenemos en el numerador, el orden del numerador va a ser igual al orden del denominador, que es de orden 1. No hay un S al cuadrado, no hay nada. Es puramente S. ¿Ok? Veamos, tenemos que dar valores a esto. A R2 le vamos a dar un K. A R1 le vamos a dar un K igual. A R4 igual a un K. Y a R3 igual a un K. ¿Qué pasa si le damos un K a todo? Esa parte. Y C1 le vamos a dar un microfaradio. No, 100 microfaradios. Y C2 vamos a darle 100 microfaradios. Valores reales. Y todas las resistencias es un K. Acá lo tengo anotado. Entonces, si tenemos un K acá, en R2, R4, R1 y R3, 10 a la sexta se van. ¿Correcto? Veamos la siguiente expresión. Tenemos acá R1 que es igual a un K. Tenemos multiplicando por la capacitor 1, que le dije que va a ser 100 microfaradios, que va a ser 10 al cuadrado por 10 a la menos 6. Si tenemos eso, sería 10 a la menos 4 por 10 al cubo, va a ser 0.1. Esta expresión va a ser 0.1. Lo mismo va a pasar con R2 y C2, porque tienen los mismos valores. ¿Okay? Considerando, al final tendríamos una expresión que sería 0.1 de S más 1 entre 0.1 de S más 1. Veamos qué pasa. Algunos que quizás ya saben la respuesta. Unos no. A ver. 0.1 y 1. 0.1 y 1. Vamos a apply, ok. Tenemos la función que queríamos. Damos run. Y veamos la salida. A ver, en esta ocasión vamos a tener que sacar la salida. Esto.
entrada. Y vamos a ver todo. Ok, tenemos esto. ¿Por qué sale esta gráfica? Porque nuestra ganancia, nuestra función de transferencia, el numerador con el denominador, es igual, dando esos valores que nosotros habíamos mencionado, bueno, que yo mencioné. Y si es igual, vamos a tener una constante que va a ser 1. Entonces, si tenemos 1, y acá la función de transferencia 1, esa salida va a ser unitaria. Entonces, nuestra salida, que es la gráfica de amarillo, va a ser unitaria, un escalón unitario igual. Entonces, si damos esos valores, nuestro circuito, que a pesar que tenemos capacitores y resistencia, se va a comportar como si tuviéramos netamente impedancias puramente resistivas. Pero si damos valores que evitemos eso, por ejemplo, pongamos que dando valores ahorita al azar, tengamos 5 más 2.5, y abajo 9 más 1.5, son diferentes, entonces nuestro, bueno, vamos a darle respuesta de entrada. Nuestra salida obviamente va a ser diferente, totalmente diferente. El comportamiento es diferente, tiene que ver siempre el tiempo de establecimiento. ¿Cuánto tiempo se establece? En 50, 40 aprox. 40, tenemos una ganancia porque nuestra entrada es 1 y nuestra salida al final es 1.65. Entonces hay una relación y una ganancia. Esta diferencia es la ganancia total. ¿Ok? Y así podemos dar valores. Ustedes ya tienen la expresión general. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tienen la expresión general. Y ustedes van, si quieren, si tienen la disponibilidad, porque ojo, ahorita estamos en cuarentena y posiblemente la alarguen mañana, entonces va a ser imposible que vayan a su universidad. Entonces, implementenlo y vean su comportamiento. También puede ser en Proteus, ¿ok? Por ejemplo, vamos a implementar este en Proteus, ¿vale? Sí, ese circuito. Vamos a implementar este circuito en Proteus, ¿ok? Tenemos un capacitor en paralelo nada más a R2. ¿Dónde está el Proteus? Está. Entonces, habíamos dejado configuración no inversora, pero nosotros queremos inversora, porque es la más usada. Entonces ponemos resistencias. La tensión de entrada va a ser a la parte negativa del op-amp. Y listo. Vamos a tener un capacitor electrolítico. Y el más va a ir a tierra. ¿Ok? Tenemos 10 y acá en capacitor le vamos a dar 10 microfarados. A ver, vamos a seleccionar y le damos Run. Acá tiene que escalarlo. Le damos en 20. En 20. A ver. Esta frecuencia va a ser 10. Sí, 10. 20 y 20. Ah, no puse nada en la señal B. De entrada. Listo. Escalamos. Escalamos también. En 0. A ver. En 0.1. No, mucha ganancia se sobresatura. Le damos en 1. No, tampoco lo van a ver. En 0.
0.5 lo vamos a dar. Miren, si le doy en 0.5 la gráfica amarilla que es del canal A, que es la salida. ¿Es la salida? Sí, la salida. Entonces sale pequeño. Y la entrada, que es el canal B, sale grande. Es por el tema de escalamiento. Está en 0.5 milivoltios por cuadrado. Vemos acá. Entonces, la frecuencia podemos variar. Sí, la tensión. 6. 0.5. Entonces, nuestro canal A va a ser nuestra salida. Vean que nuestra salida ya no tenemos una ganancia unitaria, tenemos pérdida más bien. ¿Y esa pérdida por qué se genera? Por el capacitor. O sea, ponemos un capacitor en paralelo a la resistencia R2, genera esto. Con ese valor, ¿ok? Le damos pausa. ¿Qué tal si le damos 100K acá? Y acá le damos un microfaradio. Hemos cambiado de valores y cambió la señal. Antes esta señal amarilla estaba achatada, había pérdida. Y dando valor a R2, 100K, y hemos reducido el capacitor a un microfaradio, hemos podido aumentar o ganar algo a comparación de los valores pasados. Entonces podemos verlo con el cursor. Por ejemplo, la salida tiene un máximo de 2.98 voltios. Bueno, es la entrada al canal B. Y la salida, que es canal A, que dice 475 milivoltios, 0.45 voltios. Entonces hay una pérdida. Entonces, quiero que se den cuenta que ese comportamiento se debe a su función de transferencia. ¿Y cuál es su función de transferencia? Esto. Que tenemos la ganancia. Ejemplo, ¿cómo vamos a tener una mayor ganancia? Si R2, la expresión R2 es mucho mayor que el numerador es mayor que el denominador. Eso pasa. Si le damos, ejemplo, pero el capacitor influye bastante en los valores del denominador. Y acá tenemos una multiplicación de resistencias, va a ser una potencia de 6, quizás 7, 8, entonces acá tenemos una potencia de 7, de 6. Y si le damos, depende de los valores, va a cambiar esa expresión. Y vamos a ver el comportamiento de la señal de salida. ¿Ok? Veamos, si le damos un micro, no, le damos 1000. Y le damos acá con 100K. ¿Qué pasó? Ambas señales están escaladas, iguales. Nuestra señal de entrada es el azul. Y nuestra señal de salida es el amarillo. O sea, con esa escala no se nota. Y con escala de milivoltios, de 2 milivoltios, que está acá, el amarillo, sí se nota algo. Pero si nosotros variamos la señal de entrada a 2 milivoltios, se satura. Entonces hay una gran pérdida. Porque al aumentar los valores del capacitor, el denominador tiene un valor mucho más grande. Entonces hay una ganancia menor a 1. ¿Ok? Si le damos valores pequeños a esto, un micro y 1000K, y ese valor. Ahora, miren, si yo le he dado 10.000K a la resistencia, que es un valor ideal, porque en sí la resistencia no encontramos en paruro eso. ¿Qué pasó con la salida? Que es el canal A. También está saturado a comparación de la entrada. A ver, vamos a ver. Bueno, con la expresión en escala en 2 milivoltios. Si le damos en 0.5, ha cambiado también.
Y ojo, ¿está desfasado? Sí está desfasado. También la señal. Entonces nosotros podemos estar jugando y cambiando los valores y determinar su comportamiento. Vamos a darle en 10K nada más. Veamos, podemos simular esto. Sí, simulemos este circuito. En este circuito tenemos un capacitor en paralelo a la resistencia 1. Entonces, tenemos el capacitor, la resistencia R1. Le vamos a dejar con los valores por default. Cada capacitor a 1 micro. Si tenemos cada capacitor a 1 micro y cada resistencia a 10K, veamos qué pasa. La señal de salida con la entrada en amplitudes es igual, pero están desfasadas. ¿Pero por qué es igual? Porque si le damos valores igual a R1, R2, C1 y C2, al final tenemos que el numerador es igual al denominador y ganancia tenemos unitaria. Por el negativo tenemos ganancia -1, desfasado y unitaria. Y eso es lo que ocurre. Si damos valores diferentes, acá le damos 100 micros, le damos 10 micros, acá le damos 1K, y acá le damos 5K. Le damos play. Ya. Está saturado. Le damos 1 y 1. Ya, ¿a qué se debe esa salida? Este amarillo de la salida. Bueno, la función de salida, que es el amarillo. ¿Por qué es así? Porque ha influido el capacitor y se ha saturado con respecto a los valores intrínsecos del OP-AMP. Por eso se ha saturado y se forma de esta forma. Veamos con las frecuencias. A 0.1. Ojo, cada frecuencia va a variar. 5, y a ver, vamos a ver. Ahí está. Acá le damos a 1 y le damos a 1. Nosotros hemos cambiado de frecuencia y la señal de salida ha cambiado. Por ejemplo, si variamos, dejamos en 10. ¿Ven el comportamiento? Es oscilante. Y la forma de onda ha cambiado, está saturada. Pues si le aumentamos la frecuencia que tenemos a 1 kHz, se estabiliza. Entonces, yo les dije que esa función de transferencia es útil cuando tú quieres diseñar filtros. Y ese es un filtro. Y puede filtrar frecuencias altas o puede filtrar frecuencias bajas o como que frecuencias intermedias. Pues el filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda o rechaza banda quizás. Entonces, si nosotros seguimos cambiando la frecuencia, el comportamiento va a cambiar. ¿Okay? Entonces, esto es importante. ¿Qué filtra la frecuencia en los capacitores? Los capacitores en AC se comportan de diferente manera a una determinada frecuencia. ¿Filtra o no filtra? Quizás sí, quizás no. Respecto a su reactancia. Estos capacitores, nosotros habíamos dicho que tienen una impedancia. Pero hay un parámetro que es reactancia capacitiva. Está en ohmios también. Entonces ese factor influye en la frecuencia. Hay una fórmula para determinar la frecuencia que puede pasar por el circuito. Es una fórmula, nada más. Entonces, quiero que entiendan que a una determinada frecuencia, la señal se satura y la forma de onda se hace un desastre. Pero si nosotros tenemos una frecuencia determinada para esos valores y capacitores que habíamos puesto, esa señal es casi igual a la entrada. Y si tenemos ruido en la señal de entrada, que es por lo general tenemos ruido en la señal de entrada, podemos diseñar un filtro para filtrar ese ruido y tener una función de onda así. Esto es un campo muy amplio. Tienen diferentes aplicaciones. Si ustedes hacen proyectos, acondicionamiento de señales, por ejemplo, todo proyecto tiene sensores y actuadores. En la parte de sensores tienes que tener
se llama la parte de condicionamiento de señales, y tienes que saber determinar, bueno, hacer un circuito que sea adquisición de datos, pero de manera eficiente, filtrando, que no haya armónicos, que no haya frecuencias no deseadas, que quizás no haya mucha ganancia o sí. Entonces, todos esos parámetros de diseño, tú determinas si tú puedes hallar esos valores. Pero no vas a poder hallar esos valores si es que tú no sabes hallar la función de transferencia y determinar su comportamiento y simularlo. Porque eso lo hemos simulado en MATLAB. Entonces, a ciertos valores podemos ver su comportamiento, si es estable o es inestable, todo eso. Veamos. Veamos el último ejemplo que creo que no está acá. Ejemplo 3, eso ya lo hemos visto. Sí. Pero acá está en el Word. Ejemplo 4. Déjeme como un momento para acomodar todo esto. Si alguno tiene una consulta, lo puede realizar mientras que ordeno todo esto. Eso de OPANES tiene muchas aplicaciones, por eso lo quise enseñar, porque es muy amplio. No se usan muchos transitores, se usan más OPANES. Tenemos esto acá. Le voy a dar, este ejemplo es una introducción a los PID, que es lo que la mayoría quiere aprender. No sé por qué. Bueno, quiero aprender PID. Veamos. Profe, Sí, dime. disculpe, entonces todo esto que estamos viendo tiene mucho protagonismo en cuanto al procesamiento digital de señales. Sí, correcto. Esto es muy útil para el tema de adquisición de datos, procesamiento de señales. Por ejemplo, si tú trabajas con una termocupla, en vez de comprarte un driver que es el MAX 6635, creo, no me acuerdo, el 1035, tú puedes usar compensación de punto frío con opanes. Pero son opanes instrumentales, o sea, más caros. No son los opanes que encuentras a 1,50, si son opanes que están 20 soles, 15 soles. Para el tema de área de proyectos biomédicos, lo mismo. En el área biomédica tenemos señales muy pequeñas a una determinada frecuencia quizás, entonces tienen que ser opanes, como te digo, con características específicas que son caros, porque también son instrumentales. Entonces, cada código de OPAN que tenga un área específica, un objetivo, un área específica, un proyecto específico, tiene sus parámetros. Y si tú no sabes cómo se comporta un OPAN, y tú no sabes cómo va a influir ese OPAN en tu circuito, en tu proyecto, no vas a poder determinar los valores específicos que tú quieres. Porque esos valores de ganancia te lo da cualquiera. Por ejemplo, si alguno ha trabajado con sensores, es fácil comprar un sensor y tener su driver o su convertidor. ¿Ok? Que el driver convertidor se conecta de frente al controlador, que es un Arduino, un DSP, qué sé yo, etcétera, y tú captas la señal. Y luego la imprimes. Y tú dices, es de temperatura tal. Pero si tú en sí ves el datasheet de ese circuito, ese driver, tiene opanes. Y en el datasheet, cada código de ese driver, tú puedes elegir cualquiera. Tú dices, ya elijo ese código, porque me va a salir así. Pero si tú no has leído el datasheet, que en el datasheet indica en la parte la ganancia. Esa ganancia total es la ganancia generada por los circuitos de opanes internamente que tiene. Luego, eso es uno. Cada circuito que acondiciona un sensor
tienen un filtrado quizás integrado. Pero ¿qué filtrado? ¿A qué rango de frecuencias? Tú no sabes. Eso te lo dice el datasheet. Algunos integrados, algunos controladores, bueno, algunos drivers de los sensores, más que todo, acondicionadores de sensores, tienen un configurador de filtrado. Tú puedes configurar si quieres pasabanda, pasa bajo, pasa alta, y a un determinado rango de frecuencias. Y eso te permite ese driver. Pero tú no lo sabes porque tú lo compras, conectas el sensor y lo visualizas al controlador, nada más. Porque no sabes internamente que tiene opanes, una gran cantidad de circuitos opanes que determinan el filtrado y el tipo de configuración que tiene. Cuánta ganancia quieres también. ¿Ok? No sé si me dejé entender. Como te digo, ese tema de opanes es muy utilizado para ver. También esto no lo hemos visto en ganancia en decibelios. Más adelante, análisis en frecuencia va a ser más interesante porque vamos a ver diagrama de Bode y diagrama de fase, cómo se comporta. La ganancia en decibelios, todo eso. Porque si este filtro, obviamente, si este circuito es un filtro, entonces la ganancia en decibelio va a disminuir radicalmente a ese rango de frecuencia. Ahí lo vamos a ver en la gráfica. Por ejemplo, veamos. Veamos dónde está. Veamos acá filtros. No. Diagrama de Bode. Esto. A una determinada frecuencia, un rango de frecuencia, la amplitud en decibelios, la magnitud en decibelios decae totalmente. Y eso genera un filtro. Este es un filtro pasa abajo. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. Hay diferente orden, todo eso. Tienen que considerarlo. Por eso es muy importante esta etapa. Un momento, por favor. Listo. ¿Sí me dejé entender? ¿Sí todo fue claro con respecto a la importancia de los opanes, los circuitos de los opanes? Sí, profe, sí. Queda, perfecto. Eso más que todo para la gente que quiere hacer proyectos y quiere tener una captación de señales. Más que todo los sensores. No es simplemente conectar y listo, sino que aquí hay que hacer todo un diseño. Profe, sobre Sí, todo en esta coyuntura, pues, ¿no? Entra bastante en la biomedicina. claro, en esa etapa es importante también. Pueden hacer circuitos. Bueno, ahorita no pueden hacer compras de delivery y pueden hacer sus proyectos. Quizá alguien tiene una idea innovadora y lo puede implementar. Esa parte no hay problema. Pero como ahora todo está virtualizado, todos los grandes proyectos se trata de virtualización de datos. Entonces ya la parte de circuitería se reduce bastante y la gente ya no aprende mucho los circuitos. Entonces más aprende a programar y no a implementar. Y hay un problema. Entonces uno hay que saber compensar la programación con la implementación. ¿Ok? Hay que llevar la mano esas dos partes. Veamos este último ejemplo. El ejemplo 4. Este ejemplo, veamos el láser, el puntero láser. Este ejemplo es un circuito PID. Yo les mencioné en la primera clase, o en la segunda, no me acuerdo, que los PID, que ahorita están en los PLCs, puedes implementarlos en los PLCs, en los Arduinos, en cualquier controlador. Antes, en la antigüedad, quizás nuestros profesores lo implementaban de esta manera, como panes. Este es un PID como panes, así simple vista. ¿Ok? Este es un PID analógico, obviamente, porque son con circuitos analógicos, que no hay ningún controlador. No tienes ni un Arduino, no tienes ni un DCPIC, ni un AVR, nada. No tienes ni siquiera un PLC. Y puedes aplicar un PID con dos opanes y valor de resistencia y capacitores. Obviamente no va a ser eficiente,
pero para temas académicos y entender el comportamiento del PID es importante. Veamos, son dos etapas, como en el ejemplo anterior tenemos la función de transferencia total, y la función de transferencia total es igual a la multiplicación de las dos fracciones, y esto va a ser igual a menos Z2 entre Z1 por menos R4 entre R3, de frente. Porque acá tenemos impedancias puramente resistivas. Luego, hallando Z1. Teniendo Z1, lo mismo, multiplicación de impedancias entre la suma de impedancias. De C1 con R1. Multiplicamos y sumamos. Operamos y tenemos esta expresión. Luego, Z2. En esta ocasión no está en paralelo, está en serie. Entonces las impedancias se suman, así de simple. Sería R2 más 1 entre C2 por S. Operamos y tenemos esta expresión. Teniendo los valores Z1 y Z2, por lo tanto, podemos hallar la función de transferencia total. Reemplazamos Z2, Z1 y operamos. Al operar vamos a tener esta expresión general, que tenemos R1, R2, R4, C1, C2 por S al cuadrado, más S por R4 por la sumatoria, la multiplicación de R1, C1 más R2 por C2, más el término independiente de R4, entre R1, R3, C2 por S. Entonces, ¿cuál es el orden del numerador? Es de orden 2. Y del denominador es de orden 1. Esa es la función de transferencia si queremos simular en MATLAB. Vamos a simular ahorita un momento. Pero si tú quieres ver el comportamiento de un PID, tienes que dividirlo. Al dividir cada expresión y tener diferentes fracciones, 3 fracciones, tenemos esa expresión. Tenemos R2, R4, C1 entre R3 por S. Ese término derivativo. Luego tenemos 1 entre S por R4 entre R1, R3 y C2, el integral. Y ese término independiente, que es una constante al final, porque son valores específicos, es una constante, es la ganancia proporcional, Kp. Kp, Kd, Ki, PID. La función total es un PID. ¿Ok? Yo sé que algunos no tienen PID, pero para algunos que sí saben, les estoy explicando que este es un PID. No se preocupen que esto más adelante lo vamos a ver. Paso a paso lo vamos a entender qué es un PID y para qué lo usamos. Bueno, vamos a simular esta expresión. Tenemos un S al cuadrado en el numerador y en el denominador un S nada más. Entonces vamos a MATLAB. Tenemos un S al cuadrado. Podemos poner un valor de 15. Tenemos un S en valor de 10. Luego un término independiente, ¿cierto? A ver. Y un término independiente que es el R4. El R4 le vamos a dar un 1.2. Luego, en el denominador, tenemos solamente un S. Le vamos a poner un 12 y un 0. ¿Por qué el 0? Porque el término independiente que tenemos es 0. Siempre estos coeficientes connotan una expresión ordenada. S al cuadrado, S y término independiente. Entonces el denominador igual, S y término independiente. Damos apply, OK. Ah, claro. Eso es cierto. Entonces, nos aparece acá un error, porque dice, es importante que la función de referencia del orden debe ser menor, porque esto ya se pone un controlador. Veamos en MATLAB, el Simulink. Busquemos el controlador. Busquemos. Porque cuando ya se hace diseño de controladores, la función de transferencia queda chico. No cumple. Porque la función de transferencia, el orden del denominador siempre va a ser menor
al orden del denominador. Esa es una ley. Menor o igual, no puede ser mayor. Cuando y es mayor ya son controladores o compensadores. No son de orden mayor. Veamos, esperemos. Profe, disculpe, ¿qué son los compensadores? Los compensadores son la forma más básica de un controlador avanzado. Es un controlador, pero solamente los compensadores existen dos, de adelanto y de atraso. ¿Qué hace? Compensar la fase o un poco el comportamiento, más que todo la estabilidad de nuestra planta, de nuestro sistema. Nada más. O sea, es la parte más básica de un controlador. Y acá tenemos un controlador PID. Veamos dónde está. A configurar. Quiero que entren. Acá está. Quiero que vea la fórmula general. ¿Dónde está? Desapareció. Acá está. En la fórmula general que está P más I por 1 entre S más D por N entre 1 más N por 1 entre S. Entonces, esta expresión, si nosotros multiplicamos, pasamos a multiplicar, este S pasa arriba, tendríamos toda esta expresión que es igual a lo que tenemos en la función de transferencia allá en el ejemplo 4. Es igual, tenemos una expresión por S o por una expresión 1 entre S y término independiente. Entonces, es una introducción a PID. Y con esto podemos configurar los parámetros respecto a los valores que nosotros vamos allá, respecto a los valores que nosotros vamos a determinar para un comportamiento ideal. Como esta es una introducción, no lo voy a configurar porque es un tema más avanzado, porque esto tenemos esta expresión, tenemos que normalizarlo a la expresión que tenemos acá. Bueno, que teníamos, a ver, ¿dónde está? Que teníamos, acá está. A esa expresión. Se tiene que normalizar, se tiene que factorizar, se tienen que hacer unos cambios variables un poco para tener esa expresión y así determinar los valores específicos de cada uno. ¿Ok? Entonces con esto culminaríamos la parte de hoy día. Cancelar, le damos. Tenemos OPANES, ya con esta parte tenemos modelamiento de circuitos eléctricos. La siguiente clase me voy a enfocar más en la parte eléctrica porque hay más electrónicos que otra cosa. Pero la siguiente clase, que son 2 horas, una hora vamos a hacer modelamiento de fluidos y la otra modelamiento térmico, de sistemas térmicos. Con eso culminaríamos toda la parte de modelamiento. Y luego, la clase posterior a esa, ya entraríamos a análisis en tiempo, que vamos a determinar si nuestro sistema es estable o no, matemáticamente y gráficos. Es mucho más interesante, es un análisis más profundo, tiene pasos, y bueno, eso sería todo. Si tienen consultas, normal, ahorita me dicen si tienen consultas, y si no, igual le voy a pasar, todo va a estar en el Drive, le va a subir, el link se va a pasar al grupo de WhatsApp, para que todos tengan disponible el Drive, el link, y todos los materiales que subimos.